Saludos de este domingo 13 de junio del año 2021. Estamos transmitiendo desde los estudios naturales, así le decimos nosotros, de su canal cristiano La Palabra. Verá usted que hemos cambiado de lugar dentro de los estudios naturales que le decimos, porque está lloviendo y nos impediría hacer las grabaciones en lluvia. No estamos preparados para eso, pero aquí estamos, intentando y con la decisión de seguir predicando a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, siempre dicen los grandes teólogos de que siempre que prediquemos la palabra de Dios, prediquemos a Jesucristo. En cada sermón debemos de dar una información de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted busca en Lucas y en el capítulo 7, verá como título sin duda alguna en sus Biblias donde dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Entonces, y vamos a ver qué sucedió en esa ocasión y también qué fue lo que motivó a ese oficial romano a llegar a solicitar de Jesús su misericordia. Déjeme ubicarme mejor y aquí estamos. Dice en Lucas capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Muy bien, entendemos pues que Jesús, después de que estuvo predicando, hablando las maravillas que él hablaba, dice, entró a Capernaum, una ciudad. Básicamente Capernaum era el lugar donde él llegaba, de ahí salía para allá, regresaba a Capernaum, como que era la base que él tenía. Ahí vivía, pues, vamos a ubicarnos mejor así. Y dice aquí, y el siervo de un centurión, o sea, el siervo es un esclavo que está bajo las órdenes y el dominio de un centurión. ¿Y quién es un centurión? Un centurión es un oficial romano que tiene a su cargo 100 hombres. Estos oficiales romanos o soldados romanos no eran queridos por los judíos, porque eran los conquistadores, pues los que estaban en ese momento mandando y dando las órdenes, y los tenían conquistados, sujetos pues a los judíos. Entonces dice que y el siervo de un centurión, o sea, un empleado de este centurión, dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, está comentando Lucas, estaba enfermo y a punto de morir. O sea que el esclavo de un centurión romano estaba enfermo, dice, y estaba a punto de morir. Se estaba muriendo, decimos por acá. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, por cierto, ese ruido que oyen, queridos televidentes y oyentes, ese es de los graznidos de una de las aves a punto de extinción aquí en El Salvador. Es una gallinácea que le llaman chacha. Ya no hay, por estos lados, aquí por donde yo vivo, es refugio de muchos animalitos. Así que gracias, Señor, por mandarme a cantar también. Está cantando unos coritos las chachas ahí. Muy bien. Entonces, pues, dice que estaba a punto de morir. Versículo 3. Cuando el centurión
oyó hablar de Jesús, ¿no? Oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. O sea que este centurión había oído hablar de Jesús. Y según lo que se nota aquí, había oído de las sanidades que había hecho Jesús en el pueblo de Israel. Y dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, e incluso oyó hablar que ahí estaba en Capernaum, le envió unos ancianos de los judíos. Pero qué raro eso, unos ancianos, o sea, la gente anciana siempre ha sido la autoridad civil en las comunidades, en las ciudades, por respeto y por sabiduría. Todo anciano tiene sabiduría, aunque no tenga letras. Entonces, en este caso, dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces les pidió a los ancianos judíos que por favor le dijeran a Jesús que viniera a su casa, y dice, y para que sanase a su siervo. Fíjense bien, esa era la solicitud que había hecho este judío, este romano. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús, los ancianos, ¿verdad? Entonces, diciéndole, y le rogaron con solicitud, los ancianos a Jesús, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vamos a ver qué dice. Y ellos vinieron a Jesús, los ancianos, y le rogaron con solicitud. O sea, fueron muy explicativos y fueron también muy rogativos, ¿verdad? Porque le dijeron con solicitud, educadamente. Y entonces, diciéndole los ancianos a Jesús, es digno que le concedas esto. Le dijo, este hombre, mereces que tú le sanes a su empleado, porque ama a nuestra nación. Increíble. Es algo increíble aquí en la Biblia, y especialmente en este momento, en que los romanos eran odiados por los judíos, y los judíos no amaban, no querían a los romanos. Y los romanos tampoco eran con los judíos. ¿Por qué? Porque eran contrarios, pues los romanos eran los conquistadores. Pero mire que este hombre dice, ama a nuestra nación. Siempre hay, amigos y hermanos, gente que, aunque no es cristiana, aunque no es creyente, aunque no es de nuestra fe, siempre hay gente que ayuda. Yo soy benefactor, yo he recibido, soy beneficiario de bendiciones de gente que no es cristiana evangélica. Yo he recibido un carro hace muchos años de un buen amigo, no era cristiano evangélico, y me regaló un pickupcito amarillo, que algunos que me están oyendo se acordarán, y me dijo, tome don Herbert, me dijo, para que predique a Jesucristo. Y justamente yo necesitaba un vehículo para trasladarme, porque no tenía en esa. Imagínense, siempre Dios pone a ya sea creyentes o no creyentes, para que aporten para la obra de Dios. Y dice que ama a nuestra nación, dice, y nos edificó una sinagoga. Una sinagoga es muy distinto al templo. El templo donde se hacían todos los sacrificios, todos los rituales. Y una sinagoga es un lugar, como nosotros le llamaríamos hoy, una casa de oración, una misión, un campo blanco o una célula, según el lenguaje que ocupan cada una de las denominaciones. Entonces las sinagogas eran un lugar donde se reunían los judíos para los estudios bíblicos. Así es mejor. Entonces dice en el versículo 6, y Jesús fue con ellos. O sea, aceptó Jesús. Qué lindo.
Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, estaban cercanos pues a la casa, el centurión envió a él unos amigos. Fíjese bien, el centurión todavía no llegó donde Jesús, sino que envió unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entre bajo mi techo, porque por lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti. Oiga, qué humildad de hombre. Cuando los conquistadores son arrogantes, ustedes, los que tienen el poder de las naciones, son arrogantes y soberbios con los pueblos y con las personas. Pero mandó, fíjese, primero mandó a los ancianos que por favor, cuando supo que Jesús ya venía para la casa de él manda unos amigos, fíjese, gente de mucha confianza, y dice, envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entre bajo mi techo. Señor, no te molestes de venir hasta mi casa. Qué hermoso. Por eso, hermanos míos, cuando nos piden que vayamos a orar por alguien, o que alguien está pidiendo oración por sanidad o alguna cosa, siempre hagámosla, hermano, aunque no sean creyentes. De eso sí Dios nos manda. Dice que debemos de orar, ya el Señor, de Él es su voluntad, si cumple o no cumple la solicitud de las oraciones. Entonces, pues no soy digno que entre bajo mi techo. Versículo 7, porque ni aún, dice, me tuve digno de venir a ti. Mire qué humilde, caramba, qué humildad de hombre. Mire, pero di la palabra y mi siervo será sano. Oiga, fíjense, el centurión no está enfrente de Jesús, le está mandando a decir con unos amigos, con gente de confianza, pero di la palabra y mi siervo sanará. Oiga, será sano. Qué fe de hombre. Y no era judío, no era judío, pero confiaba y creía, porque hay fe ahí, de que si Jesús solo diga la palabra, solo diga será sano o eres sano ya en este momento, y entonces sanará, dice. Entonces dice, porque él le manda a explicar el por qué no entre a la casa, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad, o sea, a mí me mandan los jefes superiores, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, a mi esclavo, haz esto y lo hace. O sea, tenía autoridad y poder el romano. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Desde luego el Señor conoce todo, pero para demostrárselo a los demás, mostró Jesús y lo dijo, y caramba, se quedó el Señor Jesús, dice, maravillado, se maravilló de él, y volviéndose a la gente, les dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que ni aún entre todos ustedes, así les digo, en Israel es la nación, judíos es la religión, hebreos es la raza. Ni aún en Israel, en toda la nación, he hallado tanta fe. Porque el hombre lo dijo. En el versículo 6 al final, dice, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Muchos de nosotros los cristianos, muchas veces, a veces pedimos que otros nos ayuden a orar. Hermano fulano, hagamos una cadena de oración. ¿Qué es eso?
¿Dónde está en la Biblia cadena de oración usted? No existe. Dice, orad los unos por los otros, eso sí. Y también con solicitud nosotros pedimos a los demás hermanos, oren por mi hija, por mi hijo, por mi trabajo, por mi seguridad, lo que sea, está bien. Está bien. Pero nosotros debemos de tener fe. Señor, tú eres todopoderoso. Señor, tú tienes toda la autoridad. Yo no soy digno, porque soy vil pecador, vil pecadora. No tengo ningún mérito. Pero Señor, te ruego por tus grandes misericordias, que son nuevas cada mañana, que son día a día, momento a momento, todo el tiempo, porque tú eres un Dios misericordioso. Ayúdame, Señor, sáname, Señor, protégeme, y todas las peticiones. Ni aún en Israel, dice, he hallado tanta fe. Versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados por el centurión, desde luego, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Voy a repetirlo. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados por el centurión, ¿verdad?, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cuándo fue que sanó el enfermo? Según Lucas, porque en Mateo 8 está distinto y mejor, más explicativo. Pero aquí, por lo corto del tiempo, lo hemos hecho así. Entonces, ¿cuándo fue que sanó el enfermo? En Mateo 8 dice que cuando el Señor dijo la palabra, cuando dijo, no he hallado, caramba, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, se entiende que ahí mismo, en ese momento, él emanó poder de sanidad, y el siervo fue sanado. Pero, como Jesús lo sabe todo, cuando los empleados del centurión o los amigos dijo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Solamente eso se llama fe. Solamente di la palabra, Señor, no vengas para acá. Y también ahí había un problema. Los romanos tenían prohibido que los judíos llegaran a sus casas. Era prohibido. Fíjese que posiblemente el único que estaba ahí de esclavo es ese que estaba enfermo, que no era romano, o a lo mejor era romano que había venido con este centurión y lo había traído desde Roma, qué sé yo. No lo dice la Biblia, no lo estamos inventando. Pero los romanos en tiempo de ocupación no podían ni hacer amistad ni nada con los judíos. Ni los judíos, por la ley de Dios, no podían entrar en casa de un extranjero. Pero Jesús, cuando le dijeron, vamos pues a predicar, a hacer ese milagro, él no anduvo diciendo, y es judío, y mire, y la ley no, nada, de un solo se fue a hacer esa obra maravillosa. Entonces, también las palabras de Jesús, termino yo este mensaje, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se recuerda, hay un texto bíblico que dice, lo voy a parafrasear, no es exacto, y cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Con esto y en forma de reflexión termina este mensaje de este domingo. Si usted le sirve esto como alimento espiritual, sea bendito Dios. Si usted ya regresó de su culto, de su reunión espiritual y está viendo este mensaje, bendito sea Dios. Usted disfrute primeramente la palabra de Dios y lo demás es de disfrutar
con la familia, con lo que sea, aprovechando pues el domingo que en nuestras latitudes tenemos como descanso. Que Dios les bendiga a todos por donde quiera que estén. Y primeramente Dios, si así Él lo permite y no ha venido aún, nos volveremos a ver en los estudios naturales de nuestro canal cristiano, La Palabra.